pasé mucho dolor físico, emocional, y es mucho para una persona tan pequeña. Tú ves a tu familia y todo el mundo está quebrado, y si tú te quiebras, se quiebran más. Entonces siempre tratas de estar fuerte. Entonces uno llega a momentos en los que dice no puedo más, pero no lo puedo sacar. Es como una voz que está atorada en tu garganta y no sale. Hay momentos en la vida en los que todo cambia. Una palabra, un diagnóstico, en su caso fue un linfoma de Hodgkin. A veces pensamos que las historias sobre el cáncer hablan de enfermedad, pero en realidad hablan de vida, de fuerza, de miedo y de todo lo que cambia cuando aprendemos a mirar diferente. Si te sientes cómoda, ¿podrías contarme qué tipo de cáncer tuviste y cuándo te diagnosticaron? Sí, yo tuve cáncer en lo que fue la zona linfática. Lo tuve en el cuello, el tórax y la axila derecha. Era un linfoma de Hodgkin, un tumor maligno se podría decir, pero era muy joven y tenía mucha fuerza para combatirlo. Tenía 19 años. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuándo te diste cuenta? Pues no tenía síntomas, simplemente recuerdo que tenía como unas pelotitas por acá y yo pensaba que era estrés. Entonces, en una cena con una amiga de mi tía que hacía masajes y terapia y todo, le dije que yo tenía esas pelotitas, que me quería hacer un masaje, y ella me tocó así como para, ¿verdad?, para ver si me programaba una cita, y ella me dijo que eso no era estrés, que tenía que ir a donde un doctor, que fuera el doctor para revisarme. Y no le hice caso, en realidad. A la semana siguiente ya vi a mi tía y le dije a mi tía que si yo ya había al doctor, y ella le volvió a decir a mi tía, decirle que vaya al doctor, que vaya al doctor, y por insistencia de ella terminé yendo al doctor a hacerme exámenes a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando fui al doctor me salieron los exámenes y no tenía nada, tenía un poquito de anemia y no tenía nada. Y yo decía, bueno, estoy bien, no pasa nada. Y resulta que no. Resulta que cuando tenés ganglios y no tenés alterado el sistema, ningún virus, ninguna infección, nada, pues si no es eso, es un cáncer. Y yo, mira vos. Entonces recuerdo que el doctor me tocaba y me revisaba y me preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que yo me sentí las primeras pelotas. Y yo le dije que como 4 meses, y me decía, pero ¿por qué duró tanto viniendo? Y yo, pero tanto era estrés, o sea, ¿verdad? Que... Y él no, y me mandó un montón de recetarios, de pruebas, de todo, y urgente. Me decía, tenés que ir de urgencias al hospital, no quiero que se asuste, pero hay que hacerle unas biopsias, hay que hacerle esto, tiene que ir a oncología, y me mandó todo urgente. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y ese mismo día, digamos, me fui al hospital. Recuerdo que era un día festivo y no tenía clases, y llegué y mi tía estaba en la casa, porque en ese entonces vivía en la ciudad con mi tía, y le dije que sí me acompañaba pues al hospital, porque me habían mandado con un montón de exámenes así de urgencia, que tenía que ir así lo más tardar el viernes de esa semana. Entonces fui al hospital y así fue como empezó la historia. ¿Recuerdas el momento en el que te dijeron tienes cáncer? Fue en 2 ocasiones, en realidad. La primera vez que vi al oncólogo, él básicamente me dio a entender que ya lo tenía, porque al revisar los laboratorios y demás, es como un cáncer muy sencillo, o eso no es. Y en el momento en que en mis laboratorios no me salió nada alterado, ya automáticamente se sabe que es un linfoma, pero hay 2 tipos. Entonces él me dijo que se iba a hacer la biopsia, porque todo fue muy rápido. El día que yo fui a sacar las citas me la dieron para el día siguiente. Entonces el día siguiente fui al oncólogo con todos los papeles, y él me dijo así como, hay que saber cuál es. Y yo, ¿cuál es qué? Yo, primero hay que hacer la biopsia, los exámenes, y él, no, solo hay que saber cuál es.
para saber cuál va a ser el tratamiento. Me mandó la referencia también de urgencia, que la biopsia firmada sellada urgente, porque yo tenía 19 años, entonces un cáncer en una persona de 19 años pues es algo siempre urgente y el cáncer era algo muy agresivo. Entonces, después de que estuve con él, me hicieron una biopsia que me daba el resultado como al mes, y fue como que de la cita a los 22 días me hicieron la biopsia y al mes ya me daban el resultado. Yo empecé como en junio yendo a los hospitales y ya a finales de julio me estaban dando el resultado. Y ya ahí sí, yo ya sabía, ya en ese momento como que empecé a prestar atención a síntomas que tenía que no sabía que tenía. Me daba mucho sueño, sí había perdido un poco de peso, pero como yo siempre fui muy delgada, no me he dado cuenta que había perdido como peso considerablemente. Y me daban sus sudoraciones nocturnas. A veces en las noches durmiendo sudaba frío y sudaba mucho, pero no era algo que yo le prestara atención. Y todos esos son síntomas de lo que yo tenía. Entonces cuando me dieron los resultados me dijeron así como, bueno, es lo que pensábamos, y yo ya sabía que era lo que pensábamos, y ya me dijeron que era un linfoma de Hodgkin, que es el que básicamente es una enredadera de ganglios que se esparce rápidamente por el cuerpo. Y entonces ahí ya me mandaron a hacer los tags, todo lo que era las referencias específicas para el cáncer, y me mandaron con hematología. Entonces en ese momento fue como más el proceso de qué vamos a hacer para solucionar que bueno, tengo cáncer. Ya era algo como que ya lo había como asimilado, digamos, la primera vez que fui donde el doctor. Entonces fue como, bueno, mi vida en hospitales empezó. Era algo como, todo fue muy rápido, que no hubo como mucho tiempo para procesar, sino que era una cosa tras otra, una prueba tras otra, y en cuestión de meses pasaba casi todos los días en el hospital. Entonces era como mucho de todo. Entonces no hay un momento en el que vos digas, me siento y digo, tengo cáncer. ¿Sentiste miedo? La primera vez que estuve en la cita al doctor recibiendo los resultados, creo que ahí tuve un poco de miedo, que fue cuando me dijo, cuando me tocaba y me hacía preguntas y me decía que por qué había esperado tanto, y yo decía, pero no tengo nada, he esperado tanto de que... Y ya después ahí fue donde dije, bueno, entonces algo está pasando, algo que no me había dado cuenta está pasando, y ahí sentí como temor porque no sabía qué era. Ya cuando vi al otro doctor que me dijo, bueno, es esto y hay que saber qué tipo y demás, él estaba muy seguro de lo que estaba diciendo. Entonces ahí no tenía miedo. Pero al principio sí, que cuando te dicen la primera vez y todo, que hay incertidumbre, sí. Ahí sí. ¿Cómo fue el cambio físico en ti? Yo siempre he sido colocha. Entonces se me cayó mucho el pelo, mas sin embargo no lo perdí todo al mismo tiempo. Lo perdí todo, pero no al mismo tiempo. Entonces pasé de ser colocha a usar el pelo liso, porque se me cayó el pelo por partes, mas sin embargo todavía tenía volumen, pero no para tenerlo colocho, pero sí para usarlo liso. Siempre estuve delgada, siempre he sido delgada, entonces no era mucho la diferencia que me veía así, pero sí tenía mi catéter, que se notaba tener un círculo y entonces se resaltaba en la piel. Se me hacían hematomas por todo el cuerpo, entonces siempre andaba como con moretes por todas partes, pero siempre tuve mis cejas. Cuando se me cayó una parte del pelo lo usé liso, y cuando se me cayó la otra, ya el otro pelo me estaba creciendo, entonces lo usé corto. Me ponía pañoletas, mi mamá compraba pelucas, entonces pasaba más bien siempre como, mi mamá siempre trató de que no me sintiera enferma, entonces ella me compraba de todo para yo verme lo más glamurosa posible. Entonces no tuve mucho cambio, digamos, físico, más que el estar delgada y manteniéndome muy delgada. No.
no se notaba tanto. ¿Hubo un momento en el que sentiste que no podías más? Sí, había momentos en los que uno estaba cansado del proceso. Fue muy largo, fueron 16 quimioterapias. Pasé mucho dolor físico, emocional y es mucho para una persona tan pequeña. Habían épocas en las que tenés que ser fuerte para todo el mundo. Entonces no tenés el chance de quebrarte tú y sentirte mal. Entonces es algo que dices, quiero sentir mis emociones, más sin embargo no puedo. Entonces ese silencio que guardas, ese dolor que guardas, porque tú ves a tu familia y todo el mundo está quebrado y si tú te quiebras, se quiebran más. Entonces siempre tratas de estar fuerte. Entonces uno llega a momentos en los que dice, no puedo más, pero no lo puedo sacar. Es como una voz que está atorada en tu garganta y no sale. Entonces sí, recuerdo que tenía 2 amigos con los que siempre hablaba, que en un par de ocasiones con ellos sí podía como quebrarme y llorar y decir no quiero más, ya estoy cansada, pero yo siempre tuve una meta que fue, lo voy a hacer una vez, voy a hacer el tratamiento una vez y lo hago por mi familia y ya si lo tengo que hacer otra vez no lo hago. Siempre tuve ese pensar, porque era un cáncer que siempre podía ser recurrente un tiempo después y demás. Y yo decía, bueno, la meta es hacer todo esto y después vemos. ¿Qué fue lo que más te rompió por dentro de todo el proceso? Ver cómo afectaba mi dolor a los que más quería. Es algo que, por más de que trataran de ocultarlo, se notaba. Entonces estaba más preocupada por cómo ellos estaban que por cómo yo estaba realmente, porque yo no me sentía como que se me acababa el mundo, pero para ellos sí. Yo solo decía, es algo que se está haciendo, hay que hacerlo y vamos para adelante. Pero para mi abuela, mi madre, mis hermanos, era algo muy difícil. Entonces se notaba la tristeza en ellos. ¿De dónde sacabas fuerzas cuando sentías que no podías? Yo tenía una regla. Cada 15 días yo tenía quimioterapia, tenía una semana pésima en la que pasaba tirada en cama, recuperándome y demás, pero tenía una semana buena. Entonces en esa semana buena yo siempre buscaba la forma de recargar energía. Entonces me iba al mar, me iba a la montaña, me iba a ver a mis amigos, me iba a recargar a algún lugar para volver a ir la próxima semana al doctor. Entonces siempre traté de disfrutar lo más que pude la semana en la que estaba bien. Así. Y hablando con Dios. Porque yo no era que le pedía a Dios que me pusiera bien, yo hablaba con Dios y me quejaba. Entonces me desahogaba, yo le decía todo lo que pensaba. Entonces siento que esas conversaciones que tenía conmigo y con Dios, donde me quejaba, donde le decía que ya no quería, que para qué, que no quería ser un guerrero fuerte, que estaba muy pequeña, que eso no debería pasar, que todo lo hacía con Dios en mi habitación sola. Y ya después yo decía, no, pero sí puedo, todavía puedo. ¿Te sentiste acompañada durante el proceso o no? Sí, tuve mucha gente, tuve muchos amigos, gracias a Dios, muchos amigos, mucha familia. Los doctores y las enfermeras me adoraban, me trataban súper lindo, pero yo siempre llegaba cantando, riéndome, siempre andaba en mis libros, siempre andaba con buena actitud. La actitud para mí fue lo que yo siento que me ayudó más que todo. Y entonces, como uno siempre andaba así, muy alegre, muy todo, ellos también pues eran muy, muy lindos con uno. Y la verdad es que yo siento que yo tuve apoyo de todo lado, hasta de la gente del colegio, de todo lado. Y yo nunca llegué a sentirme como sola. Tal vez sola en el sentido del dolor que no podía decir, más sin embargo no sola porque tenía mucha gente que me cuidaba, todo el mundo me cuidaba.
y por eso siempre estoy muy agradecida. ¿Quién fue la persona que más te ayudó durante el proceso? No sería justo nombrar solo una, son muchas. Mi familia, mi madre, mis hermanos, mis tías, mis amigas, mis mejores amigas, mis mejores amigos. Y tuve muchos. De todo lado, de donde yo era cuando pequeña, de donde estaba en la ciudad, tuve que todavía hasta el día de hoy siguen siendo mis mejores amigos, digamos, y nos seguimos viendo crecer porque nos vimos crecer desde muy chicos y siguen ahí, pero son muchos. No te voy a decir una sola persona porque nunca fue solo una sola persona, fue algo de mucho, fue toda una comunidad, diría yo. ¿Fue el momento en el que más te sentiste arropada? No porque desde que los tengo, pero son etapas diferentes, ¿sabes? Porque hay etapas en las que uno conoce a la gente, disfruta su adolescencia, hace sus cosas y todo, y no es lo mismo que una enfermedad, son cosas diferentes, pero ahí están. Y yo siempre he tenido la suerte de tener a mis hermanos, a mi mamá, a mi familia, y he tenido la suerte de tener a mis amigos que siguen siendo los mismos. Entonces son etapas y escenas diferentes, más sin embargo, desde que los tengo, los he tenido siempre. Entonces, no. Pero ¿hubo algún momento en el que necesitabas algo y nadie supo dártelo? Digamos que yo sabía a quién pedírselo, porque yo no iba a ir a quebrarme y llorar con mi madre. Más sin embargo, iba a ir a quebrarme con mi mejor amigo y a llorar con mi mejor amigo para que me levantara y me dijera, tú puedes. Entonces no es tanto de que no me lo pudieran dar, era a quien se lo pedía. Entonces yo pedía las cosas a quien yo necesitara de lo que yo necesitaba. Ya, entonces con mi mamá, obviamente el cuidado materno y demás, pero yo sabía que ella no iba a aguantar que yo me quebrara. Entonces yo me iba donde mi mejor amigo, Luisca, o donde mi mejor amiga Yesenia, y con ellos yo lloraba un montón y ellos, y todavía hasta el día de hoy cuando me pasa yo los llamo y yo es como, y no, y recuerde que usted es fuerte y todo, y yo es como, y yo lloro, y ella es como, no, pero no, se sabe lo mucho que yo la quiero y la admiro, y yo, está bien. Pero siempre es saber con quién, a ver, no con todos tienes el mismo tipo de relación, no con todos tienes la confianza para decir ciertas cosas, pero hay gente con la que sí, y siento que uno las tiene en diferentes categorías y uno sabe a dónde ir para cada cosa. Entonces no es que me sienta sola, es que a veces también uno no quiere pedir la ayuda. En las ocasiones en las que realmente he estado sola, tragándome mis cosas, es porque yo misma me aíslo. Pero yo me aíslo cuando no me siento lista para compartir mis problemas o mis cosas, y ya cuando las necesito decir, pues las digo. Pero las veces que sí me he estado aislando es por yo aislarme y no porque no tenga con quién hablarlas. Eso es algo en lo que yo trabajo mucho porque yo tiendo a guardarme mucho las cosas y tiendo a hablarlas cuando ya estoy al punto del colapso. Entonces es algo que he aprendido como a mejorar. Pero siempre he tenido con quién. ¿Crees que el cáncer a nivel emocional te afectó más a ti o a tu madre, por ejemplo? Creo que las dos de formas diferentes. Porque ahora que soy madre y tengo a mi hija, yo me moriría si le pasa lo que a mí me pasó. Entonces, creo que es un dolor diferente. Porque yo no me puedo imaginar estando ya enferma, me da algo y Dios guarde verla llevando un tratamiento como el que yo llevé. Me dolería muchísimo. Pero como yo siendo la persona tratando, no fue fácil. ¿Qué te voy a decir? Tuve dolores físicos increíblemente dolorosos por mucho tiempo. Síntomas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Y luego están los emocionales, de que uno siempre es como
¿Y cuál es la alternativa? Entonces, siento que las dos sufrimos y nos vimos perjudicadas de una manera y las dos aprendimos y crecimos de eso y nos cambió la vida a las dos de formas diferentes. Y siento que a razón de eso aprendimos también a vivir mejor la vida después de eso. Las dos, no solo yo. Entonces nunca podría comparar un dolor con el otro. ¿Te reconocías a ti misma? Sentía que era yo, pero no era yo. Siempre me sentí como una espectadora a lo que pasaba. Eso fue algo que siempre estuve ahí como que sabía que tenía que pasar por todo eso, más sin embargo, a veces solo lo hacía automáticamente y no quería ser parte de eso, pero era automático como el piloto. Y ya después yo realmente no sabía si realmente estaba ahí o no estaba ahí. Era como una etapa en la que congelé el tiempo de lo que iba pasando y no sentí como que fuera mío porque yo no tenía control alguno sobre lo que tenía. Y cuando uno tiene esa impotencia de no estar en control es difícil sentir que es tuya. Es algo que no sé cómo explicar. No estás en control de tu cuerpo, no estás en control de cómo te sientas, ni física ni emocionalmente. Más sin embargo, es tu vida y es tu día a día por mucho tiempo. Y es algo que solo tienes que pasar. Tienes que atravesarlo y caminar y listo. No hay mucho más que se pueda hacer. ¿Qué ha cambiado dentro de ti después de todo esto? ¿Cómo veo la vida? Me gustan las cosas pequeñas. Disfruto mucho los tiempos que comparto con la gente que quiero, con mis amigos, con mi hija. El sentarme y disfrutar un café, el comer una cena con amigos, el respeto por la gente. Siento que la gente pasa por cosas que uno no sabe y esa persona puede estarla pasando muy mal. Y yo siento que todos tenemos derecho a estar en este mundo a pesar de todo lo que nos ha pasado y todos tenemos el derecho de que nos traten bien. Entonces yo creo en el que tu derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Siento que la gente tiende a desquitarse con la gente si anda en un mal día o no así. Y yo creo que la gente no tiene por qué aguantar que vos estés de un mal día. Porque no es culpa de ellos que tú tengas un mal día, no tienes ningún derecho a descargarte en los demás, menos en gente que no conozcas. Puede que ellos también estén pasando un mal día o la están viendo muy mal. Y solo porque andan con una sonrisa en la cara, como lo hacía yo muchas veces, no quiere decir que no estuviera pasando un mal tiempo. A veces yo recuerdo que yo llegaba al hospital y yo siempre llegaba cantando, sonriendo y demás, y me sentaba y la gente se me quedaba viendo raro porque yo era la que me sentaba y mi mamá estaba de pie. Lo que ellos no sabían era que la enferma era yo y la que estaba en tratamiento era yo y no mi mamá. Pero yo era más joven. Y como yo no me veía enferma, la gente no sabía. Y la gente lo vuelve a ver a uno como criticando como... Y yo me abría así para que vieran que el tratamiento y el portacarro lo tenía yo, para que la gente dejara de estarlo viendo a uno con, ¿verdad? Porque el enfermo es uno. Y es como, perdón, pero aquí la enferma soy yo. Señora, levántese. Entonces es algo que la gente critica mucho, que si no te ven enfermo a punto de morirte, tú no estás enfermo. Y es como, te equivocas, sí estoy enferma, pero no tengo que andar igual que todo el mundo que está enfermo. Entonces creo que eso me enseñó que uno nunca sabe qué es lo que pasa en la vida de la gente. Uno nunca sabe, hasta a veces de los amigos. A veces la gente se guarda todo y no lo dice. No quiere decir que esté bien. Entonces yo no me creo en el derecho de hacer sentir mal a la gente solo porque sí. Y eso me ha enseñado a mantener respeto, un nivel de respeto con la gente aunque no los conozca, porque yo no sé qué pasa en su día a día.
Entonces siento que el tiempo es algo que se convirtió en algo muy importante, el presente de ese momento en el que estás y no con la mente arriba pensando en todo lo que va a ser o lo que pasó, sino en lo que estás ya y en disfrutar el tiempo que tienes ya. ¿Qué crees que nadie dice sobre el cáncer? Es muy difícil ponerlo porque todos los cánceres son diferentes, todas las experiencias son muy diferentes. Hay gente que tiene una actitud y le va muy bien, a mí me fue muy bien entre lo que cabe, porque no quiere decir que no sufrí, que no la pasé mal, la pasé horrible. Más sin embargo, la pasé bien. Vi gente que la pasó muy mal, muy mal. Y mucho era por la actitud. Conozco gente que ha sobrevivido cáncer que viven la vida enojados porque tuvieron experiencias diferentes. Entonces creo que cuando se habla de cáncer no podemos generalizar porque mi experiencia no fue la misma que la tuya, ni la otra, ni el del otro. Todo lo vimos desde la perspectiva que tuvimos en ese momento y yo tuve la suerte de tener a mucha gente que estuvo por ahí. Hay mucha gente que no tiene eso, que tiene a una persona o no tiene a nadie. Entonces es muy difícil decir una sola cosa. Creo que lo más difícil de lo que es tener una enfermedad como el cáncer es el ser entendidos. Creo que nadie nunca va a poder entender cómo te sientes o qué sentiste, ni física ni emocionalmente, porque es algo muy propio. Pero también siento que uno no tiene una forma de poder expresarlo y comunicarlo como para que la gente lo entienda, porque es que si no lo vives no lo entiendes, y aunque lo vivas no lo vas a vivir de la misma forma que yo, entonces no me vas a entender de la misma forma. Entonces creo que lo más difícil es que no podemos ser entendidos ni que nos entiendan, por más de que tengamos la misma enfermedad, el mismo tratamiento, hay muchos factores que impactan cómo te sientes. Entonces creo que es muy, muy complejo. ¿Qué versión de ti se quedó atrás? Era muy pequeña. Era muy pequeña, no estaba muy bien formada, tenía 19 años. Llegué hasta los 21 con tratamiento, 2 años y resto, 2 años y medio la primera vez. No puedo decir que fue algo del pasado como del presente, sino que sigue siendo. Yo tengo un aniversario del cáncer en el que yo siempre me cuestiono cómo estoy en mi vida, porque algo que sí sé es que quiero ser feliz, porque ya sufrí lo suficiente, algo que sé es que tengo un valor que solo yo me lo puedo dar y que tengo que hacer cambios para tener lo que yo quiero hacer porque nadie más lo va a hacer por mí. Entonces, desde que me enfermé hasta el día de hoy, lo que siempre he hecho es que me cuestiono, en la etapa en la que estoy en la vida, me cuestiono si soy feliz o no soy feliz, y si no, qué es lo que no me hace feliz y qué es lo que tengo que hacer para cambiarlo y lo hago. Entonces creo que no es algo de quién fui a quién soy, sino es de cómo sigo transformándome según lo que ya aprendí. Entonces yo siempre estoy tratando de hacer lo mejor para mí, sin hacerle daño a los demás, claramente. ¿Te acuerdas del primer día de tratamiento? Sí, la pasé muy bien. No sentí nada. Mi cuerpo estaba muy fuerte, muy joven y yo andaba como si no tuviera nada. La primera quimioterapia no fue lo mismo que la número 10. Ni siquiera la número 4. La primera yo estuve 6 horas sentada, yo comí, yo me reí, yo me dormí un rato y no sentí nada. Luego salí de la quimioterapia como si nada hubiera pasado y andaba yo ahí, pero me pegó el sol en un momento y ya ahí me mareé un poco, pero no me fue tan mal la primera vez. Solo recuerdo que me senté y habíamos 6. Nos meten en un cuarto, nos ponen, sí, tenía dolor porque recién me habían puesto el portacar,
Entonces cuando me pusieron la onda con todo el esparapo y todo lo que le ponen a uno para luego poder pasar el tratamiento, me dolía porque estaba recién operada del portacar, pero de ahí no sentía nada. Es como cuando te vas a poner fluidos, un suero, y no sientes nada. Y esa vez no sentí nada, ya por la cuarta por ahí ya sí me descompensaba bastante. Sí me debilitaba mucho, pero la primera vez no fue tan fuerte, por lo menos no para el cuerpo. ¿Y te acuerdas de la última? Sí, pues yo juraba que no, que ya las había terminado todas. Ya el último día que yo fui a cita, no, en la penúltima vez yo decía que era mi última vez. Yo tenía una pared llena de stickers con todas las quimioterapias y cada vez que yo me ponía una, llegaba a la casa y arrancaba un sticker que era un día. Pues a mí ya me quedaba solo un sticker. Y yo juraba que era la última y llegué y la doctora me dijo, no, te falta una más. Y yo, ¿cómo así? Yo ya hice todas, esta es la última. Y estaba muy molesta. Yo esa vez estaba muy molesta y yo juraba que yo ya tenía la última y no quería más tratamiento. Y ese día yo no quería entrar a tratamiento porque ya mi cuerpo no daba más y yo estaba muy enojada. Ese fue un día que tuve que llamar a mi mejor amigo y decirle, yo no quiero entrar, yo no quería entrar. Y él me decía, tiene que entrar, tiene que terminar el tratamiento. Y yo le decía, es que yo ya no quiero, ya estoy harta de esta mierda. Perdón. Ya estoy harta de esto, ya no quiero nada. Y él me decía, sí, tiene que hacerlo porque si no de nada vale todo lo que ya hizo. Y yo, voy a entrar. Pero sí, a ese momento mi cuerpo ya había sufrido demasiado, ya mi mente ya no quería más. Ya estaba en más de año y resto porque 2 ocasiones me dio gripe. Entonces, cuando uno está con gripe no le pueden poner tratamiento porque no se puede morir. Entonces, me lo habían aplazado. Entonces, no era solo los procesos, sino las semanas me las iban pasando. Entonces, yo ya no quería más. Y yo recuerdo que yo decía, es que si a mí me vuelve a dar esto, yo no lo vuelvo a pasar, yo me muero. Yo no vuelvo a llevar tratamiento, me voy a vivir la vida feliz de lo que me quede tiempo, pero no lo vuelvo a pasar. Yo ya no quería nada, yo a ese momento todo el mundo me caía mal. Ya la Elena, la paciente, no existía y yo no quería a nadie cerca mío. Entonces yo tuve una época oscura en la que yo decía, déjenme tranquila, yo no quiero saber de nadie. Y era ya al final del tratamiento que ya no podía más. ¿Qué parte de esa experiencia sigue hoy contigo? La de que no quiero sufrir, la que no se puede controlar todo y que en la vida pasan cosas que no tienen explicación y que no es culpa de uno. Creo que esas son las más grandes porque uno a veces se cuestiona todo y algo que me he dado cuenta yo con el tiempo es que nada es imposible, puedo con todo, menos con la muerte, es lo único que no se puede solucionar, pero de ahí uno tendría, por lo menos yo en aquella entonces, exagerar muchas cosas y todo, y yo decía, pero es que yo no lo puedo controlar, es algo que yo no puedo controlar, ¿qué voy a hacer? Entonces, a soltar, he aprendido a soltar todo lo que no puedo controlar, aprendí que todo tiene una solución y aprendí que nunca fue culpa mía nada de lo que me ha pasado. Uno tiende a cuestionar y preguntar los porqués y a veces simplemente no hay una respuesta, simplemente pasa. Entonces he aprendido a vivir con lo que venga. ¿Qué significa para ti vivir ahora? Que vivo y disfruto lo que tengo, lo que soy y lo que hago. Cada tiempo que yo hago algo, lo estoy haciendo porque quiero hacerlo. Si no lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, es porque tengo que hacerlo para hacer algo que quiero, como trabajar, por ejemplo. Uno no quiere trabajar, pero no trabaja porque tiene que comer. Más sin embargo, es algo que tengo que hacer para estar bien donde estoy. Pero lo que me como, el programa de televisión que me veo, la conversación que tengo con mi hija, el café que me tomo con mi amiga, son cosas que disfruto y que agradezco también porque las puedo tener.
Y eso es algo muy grande, agradecer lo que uno tiene y no minimizarlo, porque uno tiende a minimizar las pequeñas cosas hasta que las dejas de tener, te das cuenta que realmente eran muy importantes. Entonces yo no espero a que darme cuenta que eran muy importantes. Uno a veces tiende a darle importancia a cosas que no debería de darle importancia. Y las cosas que realmente son importantes, a veces uno las minimiza demasiado. Entonces yo aprendí a más bien hacer lo contrario, minimizar lo que realmente no es importante. Para mí un gran título en una empresa corporativa no es algo importante. Para mí trabajar para una empresa no es importante. Tengo que hacerlo porque tengo que sobrevivir. Más sin embargo, a mí un título no me da nada, a mí un título universitario no me da nada. El estatus social no me interesa. Porque realmente es un papel, es un logro y al final del día la persona que es educada no la mide un título. La persona que es educada y que es buena persona sin título o con título. Eso no dice quién eres. Y dejé de vivir para el mundo y empecé a vivir para mí. Cuando a vos te dicen que no tenés tiempo y se te va a acabar, empiezas a apreciar un poco más el tiempo que tienes y en qué lo gastas y en qué lo inviertes, con quién lo inviertes y con quién dejas de invertirlo. Porque yo ya no busco aparentar, yo ya no busco falsas amistades, yo ya no busco trabajos que te ofrecen todo y no te dan nada, yo ya no busco nada de eso. Yo ya sé qué es lo que quiero y qué es lo que no. Y para mí es más fácil ir quitando esas cosas del camino, porque las estoy viviendo ahorita. Y si me siento bien, lo disfruto. Y no se trata de egoísmo, porque es que hay una diferencia muy grande entre hacer lo que quieres y lo que amas por ti, por amor propio y demás, que ser egoísta. Ser egoísta es algo que haces todo por encima de los demás. Hacer las cosas porque tú las quieres hacer no necesariamente quiere decir que seas egoísta o que lo hagas por pasarle encima a la gente. Yo no le paso por encima a la gente. Sí tengo muchos límites. Y los límites los pongo porque yo sé lo que valgo y sé lo que vale mi tiempo. Pero creo que es una de las cosas que más aprecio. El poder vivir mi vida como la vivo. El poder salirme de este mundo en el que la gente vive de apariencias, de estatus. Y vivir yo lo que yo quiera vivir y como yo lo quiera vivir. Yo amo mi cuerpo en todas las formas que venga. Porque solo yo sé todo lo que ha pasado en mi cuerpo. Entonces a mí la apariencia física, que cumplir con un estereotipo de belleza a mí no me interesa, porque es que solo yo sé todo el infierno que viví, solo mi cuerpo sabe todo lo que aguantó y lo que sigue aguantando. Entonces son cosas que uno dice, eso es lo que tú piensas de tu cuerpo, no estás feliz, todo bien, no es mi problema. Yo amo mi cuerpo en todas las formas que esté. He estado desde muy flaca y ahorita y así cachetona y todo, y a mí yo lo amo completito, en todas sus formas, todas sus facetas, porque yo sé lo que he pasado y lo que he aguantado, que yo digo gracias, porque no todo cuerpo lo aguanta, entonces digo muchas gracias. Gracias, yo me amo a mí con todo mi ser. ¿Pensabas en la muerte en ese momento? No, porque no le tenía miedo a la muerte. La muerte era el camino más fácil. Para mí la muerte era un descanso. Vivir era un desafío y fue un camino muy largo. Por eso es que yo no me lo tomo tan a la ligera lo que hago con mi tiempo. Yo tuve que pelearla para estar aquí. La gente a veces no se da cuenta lo que tienen y lo bueno que es hasta que empieza a fallar y se dan cuenta que estuvieron mejor antes. Yo estaba muy bien, yo era una persona atlética, yo comía muy bien saludablemente y simplemente me enfermé. Muy joven. Pero cuando pasas por cosas como las que yo paso, es muy difícil que vos te veas al espejo y te digas que no te quieres. Es todo lo contrario. Campeona, pudiste con todo. Es como, sí, no importa, el peso sube y baja, la apariencia viene y va, la vejez es natural, es algo hermoso. Si pudieras hablar con la Leonela de 19 años que le acaban de diagnosticar cáncer, ¿qué le dirías? Sí se puede.
vienen muchas cosas buenas y siempre cuando uno baja, siempre vuelve a subir. Pero si me dices, ¿volverías a pasar por lo mismo? Sí. Porque no sería quien soy hoy si no hubiera pasado lo que pasé, si no hubiera vivido lo que viví. Sería otra persona. No sé quién porque no la conocí, pero no sería quien soy hoy. Eso es seguro.